edificaría algo con unos planos equivocados? Si usted tiene su anhelo de edificar algo, yo creo que la mayoría de los que queremos edificar correríamos hacia un plano que ya fue hecho por un arquitecto de profesión. Y no solo eso, sino que si usted fuera a edificar algo aquí, en este país, por lo general, nos van a pedir un permiso para edificar, de construcción. Y ese plano, para poder edificar lo que usted sintió o deseó edificar, va a venir con un sello de aprobación, ¿sí? Y cuando usted tiene ese sello de aprobación, le da la validez de lo que usted va a edificar. Va a ser correcto porque alguien más validó lo que usted había deseado edificar. Amén. ¿Está conmigo? Estoy hablando así en chino, ¿sí, verdad? Entonces, cuando usted y yo vemos lo que dice la Escritura, y por eso el nombre del mensaje es la sabiduría de Dios, porque ese es el versículo que el Señor, cuando nosotros iniciamos Casa de Dios hace 16 años, el 1 de marzo, nos llamaron a pastorear en el mes de noviembre del 2008 y el primer servicio de Casa de Dios fue el 1 de marzo del año 2009. Van a ser 16 años. Denle un fuerte aplauso al Señor por la fidelidad de Él. Amén. Este fue el versículo que el Señor me dio a mí junto con mi esposa. Pero hablábamos de edificar una congregación, pero cuando usted y yo vemos y lo aplicamos a nuestro diario vivir, la Biblia dice que usted y yo somos el templo. En el Nuevo Testamento dice que usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y si usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿no le daría a usted gracias a Dios que Él nos está dando la guía, nos está dando los planos correctos para poder edificar algo que va a permanecer? Usted ha visto en ocasiones las noticias donde alguien vino a edificar algo, tal vez un deck, que es algo tan simple, pero lo edificaron sin aprobación del condado, sin planos, y tal vez lo hicieron erróneamente, que cuando vino el peso se vino a desmoronar y hay accidentes, hay gente dañada. Y mire algo tan curioso, porque si Dios nos llama templo y morada del Espíritu Santo, cuando venga el peso de la vida con las circunstancias, los retos y desafíos de la vida y vengan a poner peso sobre nosotros, si estamos afirmados y estamos edificados conforme el plano correcto, vamos a poder sobrellevar las cargas que vienen a nuestra vida, porque Dios nunca nos va a dar nada más de lo que podamos llevar. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice la Biblia. Pero si usted y yo decidimos ignorar los planos del arquitecto de arquitectos y el diseño que Él dio de antemano para tu vida y mi vida, el diseño de Dios para tu vida, para un tiempo como este, cuando venga el peso de la vida sobre nosotros, hijos, trabajo, economía, salud, sociedad, presiones exteriores que quieren conformarnos y dar forma a nuestra vida, qué maravilloso es nuestro Dios, que Él dice en su palabra que con sabiduría se va a edificar la casa y con prudencia va a ser afirmada. Quiere decir que cuando venga el peso sobre tu vida, de la vida y de las responsabilidades y de lo que estés atravesando, no te vas a mover, porque si decidimos usar la sabiduría de Dios para edificar, tenlo por seguro que Él no te va a dar más de lo que puedas llevar. Pero si vienen las presiones y las cargas de la vida sobre ti, sobre mí, y edificamos con planos rotos, tenlo por seguro que va a haber dolor, frustración y muchas veces ganas de volver atrás y tirar la toalla. Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor, con sabiduría se edificará la casa, pero no la sabiduría que el mundo da, sino el arquitecto de arquitectos nos da la sabiduría y nos da los planos correctos para poder edificar. Y si tú y yo nos apegamos a seguir los planos del arquitecto divino,
que trae el sello del Espíritu Santo de aprobación sobre tu vida, qué rico es poder caminar confiado, con integridad, sabiendo de lo que Él determinó de antemano para que anduviésemos es donde estamos. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca y el hombre insensato sobre la arena. Y lo curioso es que la tempestad y la lluvia va a llegar a las dos casas, pero la única que permanece es la que estaba sobre la roca. Entonces, por favor, escúcheme y que no se le borre esa imagen, porque uno puede ver algo que soñó y que anheló de edificar, pero si no hay un plano y estás caminando conforme tu propia prudencia, edificando sin fundamento, sin medidas, sin diseños aprobados por Dios, cuando llegue el peso que se llama vida, que se llama hijos, que se llama salud, que se llama trabajo, que se llama responsabilidades, te va a desmoronar, porque decidiste edificar con tu propia prudencia. La sabiduría de Dios no es lo mismo que el conocimiento que el mundo da. Hay una gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Es totalmente diferente. Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar estas próximas 3 semanas de la palabra sabiduría y prudencia. Porque si tú y yo somos casa y morada del Espíritu Santo, donde Él quiere morar eternamente y para siempre, nos conviene edificar conforme los planos y el diseño que Él preparó y selló con su Santo Espíritu para hacer una morada eterna y permanente, el Espíritu de Dios. Amén. Cierre sus ojos con nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, tú permaneces fiel. Porque a pesar de nosotros, Señor, que somos muchas veces duros de cerviz, Señor, y queremos edificar conforme nuestra propia prudencia, basado en nuestra experiencia, basado en lo que le funcionó a fulano, a mengano, Señor. Hemos edificado erróneamente bajo un fundamento, Señor, inestable, Señor, un fundamento y una sabiduría humana, Señor Jesús, que no va alineada a tu propósito ni a tu voluntad. Por eso te pido, Señor, que hoy nos permita, Señor, abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Señor, al consejo, Señor, para que hoy, como hijos e hijas de Dios, Señor, con la sabiduría que viene de lo alto, Señor, podamos edificar una casa, Señor, que sea una morada permanente para tu Espíritu Santo y que podamos ser una puerta de bendición, un ente de cambio para todos aquellos, Señor, que tú has puesto a nuestro alrededor, comenzando con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia, Señor, nuestra familia en Cristo, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad. Te pido que uses mi boca, Señor, para transmitir un mensaje claro y conciso, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Gracias, mi hijo. Cuando nosotros hablamos de conocimiento y sabiduría, podemos entender que hay una vasta diferencia. Y si usted y yo podemos realizar que hoy en día, nuestra generación de hoy en día, tenemos más información que nunca antes en toda la historia. Tenemos más información de lo que podemos hacer con ella algo. Nos hemos sido inundados de información, pero estaría de acuerdo conmigo que la vasta información o el exceso de información no nos vuelve personas sabias. Eso es lo que el mundo ahora se ha inundado de información, pero la información no te convierte en una persona sabia, y por eso hay algo que hace falta en medio de los hijos de Dios, y por eso podemos correr a la fuente inagotable que es Cristo a través de su palabra, porque hay algo que nos hace falta, que es la sabiduría de Dios. Y hay muchas personas que están hoy llenas de conocimiento y nos ¿cómo se dice? Nos halagamos por nuestro conocimiento, tal vez por nuestra educación, por nuestros títulos, y qué bueno que tengamos conocimiento, preparación y educación. Yo no estoy en contra de eso,
pero que las decisiones de nuestra vida no sean desastrosas a pesar de tener tanto conocimiento, educación, títulos y sabiduría del mundo. Pero cuando se trata de vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, nos hace falta discernimiento espiritual y entendimiento para saber qué fue lo que Él había predeterminado o cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida hoy. Y por eso hay muy pocas escrituras que nos impulsan a buscar sabiduría, mejor dicho, conocimiento o información, pero hay muchas escrituras que hoy nos invitan a la sabiduría. Y por eso, si seguimos hoy los principios establecidos por Dios en su palabra, Él no solo nos va a dar el entendimiento, sino que también nos va a dar la guianza de cada decisión que usted y yo nos enfrentemos. Una buena práctica en nuestro diario vivir sería que si usted y yo vamos a tomar una decisión, preguntarle: ¿qué piensa Dios al respecto de la decisión que yo voy a tomar? ¿Qué piensa Dios o qué dice su palabra con respecto a al paso que voy a tomar? Y usted dirá: bueno, pero la Biblia no es específica en todas mis decisiones, pero sí es específica en lo general, en los principios que vas a vivir establecidos. ¿Te mueves por emociones o por convicciones? Porque si somos hijos e hijas de Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, dice la Biblia que Jesús estaba con sus discípulos y era Emmanuel, Dios con nosotros, pero ahora está en nosotros y por nosotros. Quiere decir que usted no está solo. Cada palabra, cada momento que usted vaya a tomar una determinación sería una buena práctica en nuestro diario vivir. Si le preguntáramos al Señor: ¿qué opinas, Señor, al respecto de la decisión que estoy a punto de tomar? ¿Estarías tú dispuesto a escuchar la instrucción y la guianza del Señor? Porque mira lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 1. ¿Están todos aquí conmigo? Amén. Mire lo que dice el versículo 1, por favor. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, en tu corazón. Si usted se recuerda en el libro de los Salmos, el salmista decía: he guardado tu palabra para no pecar, he atesorado los dichos de tu boca en mi corazón para no pecar. Quiere decir, tu palabra, tus preceptos, tus mandamientos establecidos para bendecir mi vida fueron llamados para poner límites en mi vida. No para restringirme, sino para bendecirme, para poderme cuidar. Y por eso mire lo que dice. Número 1, si aceptas mis palabras. Número 2, si las atesoras. Número 3, si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento. Si invocas a la inteligencia y al entendimiento, llamas a gritos, como la plata la buscas y rebuscas como a tesoros escondidos, entonces... Mire, quiere decir que si usted y yo vamos a buscar o a obtener la sabiduría de Dios, número 1, tenemos que aceptar las palabras de Dios. ¿Está conmigo? Número 2, tenemos que atesorarlas, guardarlas en nuestro corazón, no que nos entre por aquí y se salga por acá. No solo eso, sino que tengo que prestar atención, oído a la sabiduría que viene de Dios. Inclino mi corazón para el entendimiento de lo que es Dios hablándome a mi vida. Si invoco la inteligencia y el entendimiento, llamo a gritos. Y así como busco la plata y buscas y rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué maravilloso es poder saber que la sabiduría de Dios está disponible a todo aquel que, número 1, la acepta. Número 2, la atesora. Número 3, presto atención y oído a lo que Él tiene que decirme. Número 3, si inclino mi corazón al entendimiento. Número 4, si invoco la inteligencia. Y número 5, si entiendo, si el entendimiento, llamo a gritos. Y así como busco la plata y los tesoros escondidos, entonces voy a llegar a entender el temor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Mire qué lindo es poder conocer la voluntad, pero sin entenderla. Conocer la voluntad, pero al mismo tiempo poder entender que Dios me llamó para cumplir su propósito aquí en la tierra.
para cumplir su voluntad aquí en la tierra y que su nombre sea glorificado, no el mío. 3 cosas que Él anhela. Número 1, que su nombre sea glorificado. Número 2, que su voluntad se cumpla en mi vida. Y número 3, que su nombre sea exaltado. Su voluntad, hermano amado, es mejor que la mía. Y mire lo que dice el versículo 7. Él atesora suficiente sabiduría para los rectos. Él es escudo de los que caminan en integridad. Wow, cuando usted y yo vemos este versículo no nos deja de inquietar, de saber de que Él está dispuesto a darnos de su sabiduría. Pero hay que entender que hay sabiduría y la palabra de Dios nos hace la distinción entre 2 tipos de sabiduría. Número 1 es la sabiduría del mundo, que es la que está basada en el entendimiento humano y el razonamiento humano. ¿Hello? ¿Está conmigo? Y quiere decir que muchas veces creemos que nuestro entendimiento y nuestro razonamiento son mejores que los de Dios, cuando Isaías capítulo 55 dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y estaría de acuerdo conmigo que cuando Él tiene un plan y un propósito para su vida es mejor que lo que usted y yo podíamos pensar o imaginar. Diga amén. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Pero mire, la sabiduría del mundo y el razonamiento humano y el entendimiento para el Señor es locura. Para el mundo el razonamiento de Dios es locura. Mire lo que dice: pero la sabiduría de este mundo, 1 Corintios 3:19, es locura delante de Dios. Quiere decir que lo que usted cree que es correcto para Dios no es lo que usted y yo podemos ver con nuestros ojos, porque Él ve mucho más allá de lo que usted y yo podemos ver. ¿Cómo podemos cuestionar y razonar cuando Dios está en todos lados? Él sabe todo, lo conoce todo y todo lo puede. ¿Cómo podemos razonar? Pero muchas veces venimos delante de Dios con nuestros propios planes, con nuestra propia sabiduría, con nuestro propio entendimiento, y lo desafiamos a Él y nos rebelamos contra su voluntad. Diga conmigo: sabiduría del mundo. Porque la sabiduría del mundo, de este mundo, es locura delante de Dios, pues está escrito: el que prende a los sabios en la astucia, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Pero hay sabiduría del cielo, de Dios. Y la sabiduría de Dios, si quiere apuntar esta es la gran diferencia entre ellas, ¿verdad? La sabiduría del mundo está basada en el entendimiento y el razonamiento humano, pero delante de Dios eso es locura. Pero la sabiduría de Dios es la que me da la capacidad de poder ver desde una perspectiva del Padre, desde que como el Padre ve, para poder responder de acuerdo a los principios y preceptos y mandamientos establecidos por Él. La sabiduría humana es la que está basada en el entendimiento y el razonamiento humano, pero delante de Dios es locura. Pero la sabiduría de Dios es la que me da la capacidad de ver como mi Padre ve. Y no solo eso, sino poder responder de acuerdo a la Escritura y a los preceptos y mandamientos establecidos por Él para mi bienestar. Y por eso, esta es la pregunta del millón, y por eso le dije que en estas próximas 3 semanas vamos a estar hablando de la sabiduría y la prudencia, pero en realidad no nos alcanzarían 52 semanas, porque cuando usted y yo vamos a la fuente inagotable de sabiduría, que es Cristo Jesús, a través de su palabra nos muestra dónde estamos parados y hacia dónde vamos, y qué es lo que debemos entender a través de su palabra. Y por eso esta es la pregunta del millón. Pastor, ¿cómo puedo obtener la sabiduría de Dios? Pues número 1, le vengo a decir que toma tiempo obtener la sabiduría de Dios. Número 2, necesita ser esforzado, porque alguien que verdaderamente vive en la sabiduría de Dios viene como un resultado de una relación íntima con Dios, basado en las decisiones que tomamos, que nos dan sabiduría. No podemos decir que somos sabios tomando sabiduría como el mundo lo hace, tomando decisiones como el mundo lo hace. Por eso toma tiempo, porque tu fe va a ser probada. Tus decisiones, y en el momento crucial donde tienes que tomar un paso de fe, o vas a tomar lo que ha sido basado en tu experiencia. Usted dice: este camino ya lo caminé y no voy a tomar el mismo paso que tomé antes, y yo voy a tomar la decisión porque el paso que tomé anteriormente me causó dolor, entonces eso no lo vuelvo a hacer. Pero verdaderamente los hijos de Dios muchas veces
creemos que la voz de la experiencia es la que tenemos que ponerle oído, pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor, cuando Dios habla, Él va a cambiar el transcurso de tu vida. Creyendo que tú tienes la razón, Dios te va a sorprender. Usted me ha escuchado miles de veces este ejemplo, pero es el mejor que sé, ¿verdad? Un guerrero de Dios que había vencido muchas veces a los filisteos, la primera vez le dijo: Señor, voy contra los enemigos, y le dijo: en esta ocasión ve, y cuando vayan pasando y escuches el sonar del ejército por los árboles, ve por detrás y los vas a enfrentar y vas a vencer. Y en el mismo lugar, unos 4 versículos después, dice que se levantó el mismo enemigo, pero David no se movió en la voz de la experiencia, porque ya los había vencido. Dijo: Señor, subiré contra mi enemigo. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Sí, pero en esta ocasión sale al frente y ahí los vas a atacar y los vas a vencer. ¿Qué le estoy tratando de decir? No por tu experiencia o lo que tú creas que sabes es lo que te asegura o te garantiza la victoria, sino que es la dependencia de la sabiduría de Dios. Pero eso toma tiempo, eso toma esfuerzo. Para poder, hermano, llegar a ser sabio, tomas un resultado de tu decisión de vivir íntimamente ligado a su voluntad, y basado en las decisiones que estás tomando es donde tú ganas, hermano, la sabiduría que necesitas para tomar pasos de fe. Y por eso, ¿cómo obtengo, pastor, la sabiduría? Pues tengo 7 maneras que usted y yo podemos obtener la sabiduría de Dios. Número 1, diga conmigo: la busco. Tengo que buscar la sabiduría de Dios. La buscamos todos. Nadie nace con sabiduría de Dios. Y hoy tenemos 2 opciones delante de nosotros: o la buscamos o enfrentamos las consecuencias de vivir sin la sabiduría de Dios. Y le voy a decir algo: vivir sin la sabiduría de Dios es costoso, doloroso y amargo. Entonces hoy usted y yo tenemos una decisión que tomar: o buscamos la sabiduría de Dios, o nos vamos a enfrentar con las consecuencias de vivir sin la sabiduría de Dios. Y yo no sé usted, pero dígale a sus vecinos: familias bajo bendición. Usted y yo estamos hoy bajo bendición por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero si usted se recuerda, le doy un poco de contexto. En Génesis capítulo 22 es el momento de la historia cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, el hijo de la promesa. Diga conmigo: sabiduría de Dios. Cuando usted razona y escucha la petición de Dios delante de Abraham, es una locura, porque viene Dios y le dice a Abraham: quiero que de mañana te levantes y tomes camino y tomes a tu hijo Isaac, el hijo de la promesa, y te vas a ir en el camino y yo te mostraré el lugar donde vas a levantar un sacrificio y vas a tomar al hijo de la promesa, al que esperaste, porque les recuerdo que él ya estaba pasado de edad. Sara era estéril y también era anciana. Y entonces viene Dios y le dice: pues ahora vas a tomar a tu hijo. Y usted sabe la historia, la he predicado muchas veces. No vine a hablar de Abraham hoy, pero algo sí vine a hablar de eso, porque Dios le promete, después de que él se movió en la sabiduría de él, en obediencia, le promete bendición para todas sus generaciones, para todas las naciones de la tierra. Vaya conmigo por favor, Génesis 22:18. Si usted nunca ha leído eso, es maravilloso. Y usted dirá: pastor, pero ¿cómo Dios le pide al hijo que le había dado? Escúcheme un momento, míreme para acá arriba un segundo, póngase a pensar en algo. Dios quería probar el corazón de Abraham, y así como lo esperó, cuando Dios vino a hablar a la vida de Abraham y de Sara, dice que Sara vino el ángel y le dijo que iba a dar a luz a Abraham. Dice que Sara se rió cuando escuchó que ella iba a dar a luz. Y mire lo increíble de todo eso. Y ahora viene Dios y le dice: bueno, el hijo que te di de promesa me lo vas a sacrificar y vas a edificar un altar. Y mire lo que dice. Usted se recuerda la historia. Dice que él edificó un altar, lo puso sobre el altar, y a punto de matarlo, cuando envió un ángel del cielo y le dijo: detente, ahora sé que no me vas a negar a tu hijo, y he probado tu corazón, y ahora esta es la promesa que Dios hace. Y él juró por sí mismo bendecirlo en gran manera. Y mire lo que dice por favor, versículo 18: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Diga conmigo: sabiduría de Dios. Este hombre, viendo con sus propios ojos lo que estaba a punto de suceder, no titubeó,
no cuestionó la voluntad de Dios, sino que caminó en obediencia. Por cierto, la Biblia dice que él ni le comentó a Sara que se llevaba al hijo de la promesa. ¿Se puede imaginar este hombre caminando ese monte para allá arriba pensando, ¿qué le voy a decir a Sara que sacrifique a nuestro hijo? Yo no sé usted, pero eso es algo crítico. Pero diga conmigo, sabiduría de Dios. Y viene y obedece, y el Señor le dice, detente. El sacrificio es el carnero que está trabado en los matorrales. Yo tenía ya preparado un sacrificio que iba a reemplazar a tu hijo, pero quería probar tu corazón. Y cuando usted y yo hablamos familias bajo bendición, usted y yo somos bendecidos porque la simiente y la descendencia de Abraham, hermano amado, usted y yo venimos a alcanzar esa promesa porque un hombre de Dios decidió obedecerle a él. Y dice que le fue contado por gracia y fue llamado amigo de Dios. Le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo no sé usted, pero qué lindo que lo llamen a uno amigo de Dios, porque él le creyó a Dios. Es diferente creer en Dios que creerle a Dios. Amén. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Por eso el apóstol Pablo nos da un poco de claridad en Gálatas capítulo 3:16 y dice, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. Y no dice sus descendencias, sino que su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia que es Cristo Jesús. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Y a través de Cristo Jesús usted vive una vida bendecida. Usted y su familia estamos bajo la bendición de Dios. Pero eso vino porque un hombre de Dios decidió creerle a Dios y no caminar conforme el razonamiento humano y la inteligencia humana. Porque cualquier persona que oye y dice, ¿cómo Dios puede pedirle que sacrifique lo que Él le dio por promesa? Porque Sara era estéril, ya había pasado su tiempo de poder producir, ¿cómo se dice? De poder engendrar hijos. Era anciana y Abraham también era anciano. Pero Dios en su misericordia honró la obediencia de ellos en creerle a Dios. Y mire lo que sucede. Si usted y yo vivimos bajo bendición y hemos decidido honrar a Cristo Jesús, su familia es bendecida porque Cristo nos amó. Amén. Usted y yo somos bendecidos porque somos de la simiente de Cristo Jesús. Y por eso cuando usted y yo buscamos la sabiduría, por favor no busque lo que el mundo puede ofrecer, porque el mundo te puede ofrecer, hermano, deseos, seguridad, riqueza, amistades, salud, popularidad, prominencia, prestigio, belleza. Pero la Escritura dice que todas esas cosas no se pueden comparar con la sabiduría que Dios puede dar. Con la sabiduría que Dios te da puedes tomar decisiones y determinaciones que lo van a honrar a Él. Por eso vaya conmigo a Proverbios capítulo 8 y voy un poco rápido. No voy a poder terminar, tengo 7 maneras de obtener la sabiduría, pero no voy a llegar a todas hoy. Mire lo que dice Proverbios 8:11. Dice, porque la sabiduría es mejor que las perlas. Y mire lo que dice después de eso. Nada de lo que desees podrá compararse con ella. Mucho de lo que el mundo puede ofrecerte, pero todas son cosas deseables, pero ninguna de ellas, dice la palabra, se pueden comparar a tener la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque tener la sabiduría de Dios es aprender a depender de Él. Tener la sabiduría de Dios no es caminar por lo que veo, sino por tener fe que Él prometió bendecir a su simiente a través de Cristo Jesús, y bajo ese pacto de bendición, y su familia y mi familia están bajo bendición porque decidimos rendir nuestra vida y aceptar a nuestro Rey como nuestro Salvador, Cristo Jesús. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso por favor al Señor. Quiere decir, son principios de bendición y no hay nada, dice, la sabiduría es mejor que las perlas y nada de lo que desees podrá compararse con ella. Quiere decir, si usted quiere obtener la sabiduría de Dios, tenemos que buscarla. Y lo lindo de eso es que no es limitada la sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 2:4. Si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da, diga conmigo, Jehová da
la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficiente sabiduría para los rectos. Él es escudo de los que caminan en integridad. Qué rico es caminar confiado. Pero cuando usted, diga conmigo, planos rotos, cuando usted camina edificando conforme lo que usted cree que es correcto y no es la sabiduría de Dios, hermano, son planos rotos. Cuando Él pone el sello de su Espíritu Santo y su aprobación, tiene que tener la certeza que cuando usted edifique y venga el peso de la vida sobre su casa, va a prevalecer y va a permanecer porque se ha edificado con la sabiduría de Dios. Y no solo eso, sino que se ha afirmado con la prudencia que Dios le ha dado a través del Espíritu, porque Él no quiere que tú y yo vivamos, hermano, caminando con temor. Porque si tú has puesto tu confianza en Él, téngalo por seguro. Dice, Él atesora eficiente sabiduría para los rectos. Es decir, Él es escudo a los que caminan en integridad. Mire, muchos queremos que Dios sea el que nos dé sabiduría solo cuando hay problemas. Y está bien, la Escritura dice que nosotros busquemos, toquemos, clamemos su rostro, su voluntad. Pero no solo busquémoslo cuando hay problemas. No solo busquémoslo después de que edificaste con planos rotos y se está derrumbando lo que edificaste porque vino el peso sobre ella y no lo puede llevar. No solo le des gracias y no solo pidas sabiduría cuando vino la tormenta para destruir lo que habías edificado erróneamente, sino que pídele sabiduría para que cuando edifiquemos sea algo que prevalezca y permanezca. Mire, ¿cuántos constructores hay aquí? Levante su mano. Yo levanto mi mano, pero no físico, ¿verdad? Yo constructor en otro lado, ¿verdad? ¿Quiénes son constructores? Levante su mano, hermanos. Yo sé que aquí hay más. Sea lo que sea, ¿verdad? Mi hermano. Papito, tú sos constructor. Si el contratista o el arquitecto o el dueño te dice, mire, quiero que me haga una casa, usted no dice, bueno, deme el material y ahí veo cómo cae, ¿no? Cómo cae la cosa, no. Él tiene que seguir un plano, medidas exactas. Y por cierto, la Biblia dice, el hombre sabio mide 2 veces, saca cálculos de gastos para ver si va a tener material suficiente y le va a alcanzar con el presupuesto que le dieron. Mide 2 veces, quiere decir, hay prudencia para poder edificar, pero muchas veces usted y yo nos olvidamos de los planos de Dios y los planes de Dios para nuestra vida. No buscamos la aprobación, ni siquiera lo tomamos en cuenta hasta que se derrumbó la estructura. Señor, ¿dónde estabas? Yo aquí he estado siempre, lo que pasa es que nunca pediste dirección, nunca pediste sabiduría, te moviste en emociones y no convicciones. Él es el arquitecto divino, el que preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos en esas obras. Pero ¿dónde estaba tu búsqueda? ¿Cuándo fue que le preguntaste antes de tomar la decisión que ibas a tomar hoy? Por eso, ¿sabe qué es lo más lindo de todo? Que aunque la estructura se esté derrumbando, Él es misericordioso para darte la salida. Amén, dele ese fuerte aplauso si usted lo cree. Ay, pastor, yo comencé mal, pero no dice que tienes que terminar mal. Mire, yo he tratado de edificar varias cosas y yo le doy gracias a Dios por tantos hermanos que están a mi alrededor que lo miraba, ayúdame porque esta onda se viene. Trato de hacer yo mis propios tanes, no olvides. Qué tristeza da cuando uno ve eso. Se miraba bien, hasta para colgar un espejo. No, esa no era la manera que debía de haber sido. Pero cuando yo estaba ahí decía, esto se ve bien, y mi esposa, ya viste bien, se ve calidad, con tal de ya no volverlo a hacer, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Lo lindo con Dios es que Él es un Dios de oportunidades. ¿Cómo obtengo, pastor, la sabiduría? Punto número 2, diga conmigo, meditando en su palabra. Meditamos en la palabra de Dios. Pero meditar no es lo mismo con el mundo, meditemos. No, eso no significa. La palabra meditar significa busquemos la sabiduría en la palabra de Dios, porque le voy a decir algo. Cuando usted y yo buscamos la palabra, usted y yo tenemos que entender que la Biblia, diga conmigo, la Biblia es el corazón de Dios impregnado en papel, es la voluntad de Dios escrita para su conocimiento, para mi conocimiento y para darnos sabiduría de lo que Él tenía ya preparado para nosotros. Revela sus caminos, sus planes,
sus propósitos. Y cuando usted y yo leemos los planos de Dios, el corazón de Dios en la Biblia impregnado en papel para que usted y yo podamos conocer los caminos, los planos y entender sus propósitos, abre tu entendimiento y nos da claridad, no para tomar pasos a la falsa, pasos en oscuras, no. Él dejó impregnado una carta de amor para su iglesia, para sus hijos, para revelarnos su corazón y la intención de su corazón para nosotros. Pero muchas veces no queremos ir a la palabra de Dios. Es que eso es aburrido, eso ya no se aplica para hoy, pastor. Yo quiero leer una buena novela, ¿verdad? Ver noticias o algo que sea relevante para mi vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hermano, Él conoce lo más íntimo de nuestros corazones y nos entretejió en el vientre de nuestra madre, sabiendo y conociendo todo sin faltar ni una cosa. ¿Qué le hace pensar que Él no sabe lo que Él había determinado para su vida? Usted no vino delante de Dios y Dios dijo, bueno, voy a ver qué hago con este hoy, vamos a ver, le vamos a tirar una curva para ver cómo. No. Él ya tenía un plan, un designio divino en el cielo para su vida, para su familia y todos los suyos. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Pero el gran dilema de los hijos de Dios es que no vamos a los planos correctos, sino que vamos a planos rotos porque le funcionó a Mengano, a fulano y a Perencejo. Entonces yo voy a hacer lo que hizo aquel. Amado hermano, eso no es la voluntad de Dios. Él dejó determinado en su corazón revelarnos por escrito, inspirado por su Espíritu Santo, para que usted y yo pudiéramos entender sus caminos, sus planes y sus propósitos. Y cuando usted y yo la leemos, está revelando sus pensamientos que tenía de antemano preparados para nosotros cómo vivir hoy. Por eso comencemos cada día siempre preguntándole por su dirección, pidiendo su dirección para nuestra vida. Y esa viene a través de su palabra. Es que yo quiero que Dios me hable, quiero escuchar su voz. Es que yo quiero escuchar audiblemente. Pues lea la Biblia a voz alta. ¿Hello? Lea la Biblia a voz alta y usted va a poder escuchar la voz de Dios. Él dejó impregnada su voluntad y su corazón en papel para que usted y yo lo pudiéramos conocer y entender sus caminos. Amén. Salmo 16, versículo 7, mire lo que decía el salmista. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me corrige mi conciencia. Mire, muchos queremos solo lo dulce de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel, y nos volvemos diabéticos espirituales. Solo lo dulce queremos de Dios, pero cuando trae corrección, cuando trae exhortación y nos está pidiendo que nos arrepintamos de todo corazón y que cambiemos nuestros caminos para darle la gloria a Él, amado hermano, lo hace no para vernos sufrir, sino que lo hace para traer protección a nuestra vida y bendición. Mire lo que dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me corrige mi conciencia. Este mismo salmista era el que le decía en el Salmo 103: bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe qué le estaba haciendo David? Hablándole a su alma y recordándole que le tocaba bendecir y que nunca se le olvidara que él era favorecido porque era hijo de Dios. Diga conmigo: familias bajo bendición. Cristo Jesús trajo bendición a tu vida y a mi vida, y por eso mire lo que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Diga conmigo: el bien siempre va delante de mí, pero no va a caminar por mí. Me toca caminar y Él va delante de mí porque Él me va a dar sabiduría. He puesto siempre delante de mí porque está a mi mano derecha, no seré movido. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, también mi cuerpo descansará en seguridad. Pues no dejarás, escuche por favor, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás, escuche, el salmista dijo: me mostrarás la senda de la vida. ¿Usted usa GPS en su celular? Levante su mano si usted usa GPS en su celular. No, hombre, yo sé que usted lo hace. Yo me he ido en su carro cuando usted pone el GPS, con los que me han dado jalón los hermanos. Y usted le pone confianza porque alguien programó y vio la ruta que usted debía de tomar. Y esa ruta está constantemente updating, ¿cómo se dice?
actualizando cada momento, porque si hubo un accidente adelante le va a decir: hey, toma ruta alterna. Y muchas veces queremos que la voz de Dios nos hable, pero estamos fuera de sintonía. Solo en la sabiduría humana nos movemos pidiéndole a Dios que nos hable. Cuando, si usted quiere sintonizarse, por ejemplo, yo oigo 103.5 que da a los 8, le dan el tráfico y el clima. Pero para yo poder saber y sintonizarme, tengo que mover mi dial para la frecuencia de 103.5 WTOP, right? Para que me diga cómo va a estar el tráfico y cómo va a estar el clima, porque ellos tienen la habilidad de estar en un lugar más alto para poder determinar qué viene por delante, qué es lo que yo no puedo ver. Y muchas veces queremos que Dios nos muestre la senda de la vida, pero no nos sintonizamos al canal del Espíritu Santo. Andamos en la carne. Y cuando nos extraviamos: Señor, ¿y dónde estabas? Siempre he estado aquí, pero nunca has buscado mi sabiduría. Siempre he estado aquí, estoy tocando a la puerta de tu corazón y tú me estás ignorando y has decidido andar conforme tu propia prudencia. Diga conmigo: planos rotos. Has decidido caminar en tu propia prudencia y has ignorado el llamado de mi espíritu, que te dice que te pongas en la frecuencia del espíritu, porque lo que viene es difícil. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Pero le voy a decir algo: muchos queremos la sabiduría de Dios solo para que nos prospere y nos bendiga materialmente. Things that make you go. Muchas veces solo queremos ser selectivos con Dios, pero Él no quiere que seas selectivo con Él, sino que vivamos bajo su sabiduría para experimentar las bendiciones que preparó de antemano. Punto número 3, mire, no, ni a la mitad de lo que había preparado llegué hoy. Diga conmigo: ¿cómo obtengo la sabiduría de Dios? Obedeciendo los principios de Dios, sus mandamientos. Mire, teniendo conocimiento de la Biblia y entendimiento de un poco de la Biblia no nos hace sabios. Dice que la sabiduría de Dios está reservada para aquellos que siguen sus instrucciones y activamente ponen en práctica y aplican sus principios, preceptos y mandamientos y sus verdades para nuestra vida. Por eso, amado hermano, Proverbios 8:33 dice la Escritura: escuchad la corrección y sed sabios y no la menospreciéis. ¿Cuántas veces usted ha tratado de corregir a sus hijos? No los corrige para verlos mal. Usted los corrige porque no quieren que tropiecen y se lastimen y vivan con dolor. Mire, escuchad la corrección y sed sabios, no la menospreciéis. Mire lo que dice el versículo 34, por favor. Bienaventurado, 3 veces dichoso es el hombre que me escucha, velando ante mis entradas cada día, guardando los postes de mis puertas. Yo tengo que vivir en obediencia. ¿Se recuerda lo que hablamos de Génesis capítulo 22? El resultado de la obediencia de un hijo de Dios trajo multiplicación y bendición para su vida, su familia y su descendencia. Pero cuando tú vienes a razonar la voz de Dios y traes duda y razonamiento humano, muchas veces te desvía a caminar en la voz de la experiencia y lo que tú sabes. Pero yo te vengo a decir que tú y yo no sabemos más que Dios. Y con esto voy terminando porque no llego ni a la mitad. Se recuerda que Dios envía al ángel Gabriel a hablarle a Abraham y le dice: tu esposa va a dar a luz. Ay, pero mi esposa ya es anciana y es estéril. Y cuando Sara, detrás de la carpa, escucha, dice que le dio risa, y por eso le llamaron Isaac, el hijo de la risa. Pero entró duda, porque era humanamente y razonablemente imposible lo que Dios había determinado para los planos de Abraham y su casa. El mismo ángel, Nuevo Testamento, llega con Zacarías
Y Elizabeth, que él era anciano y ella era estéril. Toda coincidencia, es pura casualidad. El ángel Gabriel dice: tú vas a tener un hijo y le llamarás por nombre Juan el Bautista. Y le dice: ¿y cómo es posible si mi esposa es estéril? Les recuerdo que Elizabeth venía de la familia de Aarón, de la descendencia de Aarón, sacerdotes. Zacarías estaba sirviendo en el templo en el lugar correcto y recibe la instrucción del ángel de Jehová. Cuestiona y empieza a dudar, como lo hizo Abraham y Sara, pero Dios ya tenía determinado un plan específico para su vida. Y le dice: de ahora hasta que nazca tu hijo quedarás mudo. Y mire, muchas veces usted y yo traemos duda por el razonamiento humano y lo que es lógico delante de Dios, que no hace sentido, porque el razonamiento humano y la sabiduría humana es locura delante de Dios. Y muchas veces usted y yo queremos movernos en el precepto de la sabiduría humana hasta no ver, no creer, pastor. Pero Él no quiere que tú bendigas a tus simientes con duda, sino que seas alguien que cambia el transcurso de la vida de tu familia, familias bajo bendición. Y si usted y yo vamos a instruir a los nuestros en sabiduría y prudencia, hazlo en fe. Que ellos te vean cuando venga el peso de la vida y la tribulación, y cuando se vean las cosas imposibles, digas: yo voy a tener fe que mi Dios es capaz de hacer todo, porque no hay nada imposible para Dios. Y adelante, en ese mismo libro de Lucas, el mismo ángel que le habló a Zacarías, que le dijo que iban a tener un bebé, le habla a María, le dice: favorecida y bendita eres entre todas las mujeres. Y le dice: ahora tú vas a concebir un hijo del Espíritu Santo. Ella no le dijo: ¿cómo así? ¿Y eso por qué no se lo pediste a Sara? ¿Por qué no se lo pediste a otras mujeres? ¿Me lo vienes a pedir a mí cuando yo estoy haciendo los preparativos para mi boda? Eso le dijo María. No. Que se haga tu voluntad. Porque ¿sabe qué sucedió ahí? La sabiduría de Dios y los planos que había determinado de antemano, que ese vientre iba a ser el vientre que iba a traer al Salvador del mundo, iba a venir a una mujer que había sido favorecida y llena de gracia por el Espíritu Santo para creer a Dios y lo que Él había predeterminado para su vida. Y el momento que ella decide, le dice: que se haga tu voluntad en mi vida, le dijo: yo tomo la responsabilidad de vivir y edificar con los planos correctos, porque tú sabes lo que haces. Tal vez tú estás hoy aquí razonando todo lo que Dios ha pedido de ti, porque no estás dispuesto a rendir tu voluntad. Estábamos entonándole: Señor, a tus pies, Señor, es el mejor lugar donde debo de estar. Pero Señor, ¿para qué? ¿Para qué quieres traerlo a los pies de Dios? ¿Para que te veas cool como todos los demás? ¿O para que verdaderamente Él haga lo que tenga que hacer en mi vida, en tu vida? Él es el Dios de tus sueños, de tus proyectos, de tus metas, de tus anhelos, de tus sueños, como el Dios de tus fracasos, de tus frustraciones, de tus dolores, de tus angustias. Él es el que puede transformar eso, si está en sus manos, algo que sea una casa, que sea edificada para bendición de otros. Tú y yo somos una morada permanente donde Él quiere habitar, para ser un canal de bendición a los nuestros. La pregunta es: ¿estás dispuesto que sea la sabiduría de Dios? O Señor, haz lo que tengas que hacer hasta que yo esté de acuerdo. Ya cuando no esté de acuerdo, ahí párale, Señor. Lo vamos a condicionar para que Él edifique conforme lo que yo he creído o lo que yo he querido. O verdaderamente estamos aquí para decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Ponte de pie en esta mañana.
¿Quieres la sabiduría de Dios? Búscala. Búscala. Búscala como buscas a la plata y a los tesoros escondidos, porque entonces llegarás a entender cuál es la voluntad del Dios Todopoderoso. Él está en este lugar y te trajo hoy aquí para que pares. Para que pares. Toma un momento, por favor, para pausar donde tú estás y pregúntale: Señor, ¿qué piensas al respecto de la decisión que voy a tomar? Necesito de tu sabiduría, porque no quiero vivir edificando más conforme mi propia prudencia o mi experiencia, porque no era lo que tú tenías preparado para mí. Yo quiero hoy edificar con planos correctos, y aunque no haga sentido lo que pides y demandas de mí, Señor, hoy a tus pies yo lo rindo, Señor, porque tú has puesto el sello de tu Espíritu sobre mi vida para traer bendición a los míos, familias bajo bendición por la simiente de Cristo Jesús. ¿Dónde estás edificando? ¿Con qué sabiduría estás edificando? Con la tuya. Y cuando se desmorona, buscas a Dios. Hoy es tiempo de decirle: Señor, yo necesito de tu sabiduría, ya no más. Voy a correr conforme lo que me diga fulano, sultano, mengano, perencejo, no me importa. Yo quiero vivir para ti y agradarte a ti y edificar una casa que permanezca, que sea firmada con prudencia por tu Espíritu Santo. Y hoy no quiero correr más y darme por vencido, porque tú no has terminado conmigo, Señor. Tú no has terminado conmigo. Vamos a ministrar una alabanza, y si el Espíritu de Dios te ha hablado, vamos a ministrar esta palabra. Mientras que ellos ministran esa alabanza, si tú sabes que has edificado en el lugar incorrecto y necesitas sabiduría de Dios, yo creo que hay suficiente espacio, porque todos deberíamos estar aquí al frente diciendo: Señor, aquí estoy. Yo necesito de tu sabiduría. Necesito más de ti, Señor. Dame claridad, dame guianza, Señor, que pueda buscar la sabiduría, que pueda meditar en tu palabra para conocerla, la intención y conocer tu corazón plasmado, la intención y los planes que dejaste escritos para que yo descubriera cuál es tu corazón, cuál es tu voluntad, cuál es tu diseño. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a ministrar esta alabanza, y mientras que tú empiezas a pasar, yo quiero bendecir tu vida y que le digas: Señor, necesito de tu sabiduría hoy. Ven aquí al frente junto con nosotros y rindamos hoy nuestra voluntad para que Él se glorifique. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Así es, así es, así es. Dile: sabiduría del cielo, Señor, aprender a ver como tú ves, Señor, y poder aplicar tus principios y tus preceptos a mi diario vivir, Señor, para que tú seas glorificado y exaltado. Vamos, casa de Dios, hoy es el día que tú le puedes decir: te necesito, te necesito, te necesito, Señor. Oh, bendito Dios, dame sabiduría del cielo, aprender a ver como tú ves. Oh, así es, así es, así es. Cuando pienso que me salvas
lugar donde estás, que levantes tus manos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre, hoy abrimos nuestro corazón a tu palabra. Tu palabra, amado Dios, que es sabiduría para nuestras vidas. Hoy abrimos nuestro corazón a tu palabra y te pedimos, amado Dios, escribe tu palabra en la tabla de nuestro corazón. Escribe tu palabra en nuestra mente, amado Dios. Que hoy abracemos tu sabiduría, Padre. Que hoy busquemos, que hoy rebusquemos tu sabiduría, que la busquemos más que cualquier tesoro terrenal. Que amemos tu sabiduría, que amemos tu palabra, Padre amado. Que seamos obedientes a tu palabra, a tu voz. Que de mañana, todos los días, tomemos la decisión de buscar tu palabra, de buscar tu rostro, de estar en tu presencia, porque necesitamos tu sabiduría para poder vivir, amado Dios. Necesitamos tu sabiduría para cualquier decisión que tengamos que tomar. Necesitamos tu sabiduría en nuestros matrimonios. Necesitamos tu sabiduría en nuestras familias. Nuestros hijos necesitan tu sabiduría, amado Dios. Necesitamos tu palabra escrita dentro de nosotros, guardada en nuestro corazón, para no pecar en contra de ti, Padre amado. Padre, tu palabra habla de un hombre que es obediente a tu palabra, que la obedece y la pone por obra, y ese hombre se compara a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y cuando vienen las tempestades, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los vientos contrarios, cuando viene la vida a tratar de movernos de nuestra fe y de nuestras convicciones, porque hemos amado tu palabra y la estamos obedeciendo, la estamos viviendo, nuestra casa jamás va a caer, amado Dios. El viento puede soplar, el mundo puede gritar, las leyes pueden cambiar, pero la verdad de tu palabra permanecerá por siempre, porque es la verdad. Y vamos a vivir de acuerdo a tu verdad, amado Dios. Tu palabra habla que la mujer sabia edifica su casa. Con sabiduría edifica la mujer sabia, pero la necia con sus propias manos la destruye. Hoy clamamos a nuestras vidas de tu sabiduría para edificar en amor, para edificar en obediencia. Son tiempos, Padre, de ser obedientes a lo que tú estás hablando, porque es el tiempo de disfrutar de tu favor. Es el tiempo de disfrutar de tu misericordia, de tu gracia, de tu protección divina, de tu provisión sobrenatural. Pero tú estás pidiendo, amado Dios, que tu sabiduría esté en nuestras vidas. Que busquemos tu sabiduría, Padre, la necesitamos. Yo necesito tu sabiduría, Señor. Yo necesito tu sabiduría, Padre. Sabiduría que abra nuestros ojos espirituales para ver como tú ves. Sabiduría que abra nuestro entendimiento para tomar las decisiones conforme a tu voluntad y tu propósito. Sabiduría, amado Dios, que abre puertas de bendición. Porque cuando somos obedientes a lo que tú estás pidiendo, se abren puertas de bendición sobre nuestras vidas. Y no sobre nuestras vidas solamente,
sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos, amado Dios. Hoy disfrutamos de tu sabiduría. Hoy